Hola amigos, llegamos ya a nuestro siguiente tema, modelo de datos, visualizaciones gráficas, y vamos a emplear mapas y el tree map, ¿no? Bueno, ya hemos aplicado hemos hecho algunas aplicaciones y esto nos ha permitido conocer algunas herramientas visuales, pero vamos a ir profundizando algunos temas en modelado de datos y en las visualizaciones gráficas, específicamente con algunas de ellas. Bueno, en esta sesión nos toca manejar el modelado de datos, la herramienta Map y el Tree Map, y alguna aplicación o aplicaciones mediante el desarrollo de casos. Vamos a empezar haciendo una aplicación, valga la redundancia, sobre modelando datos. Bueno, tenemos 5 archivos que debemos emplear. El ejercicio es realizar un análisis de la población global. En el video anterior cogimos sobre países y sobre continentes, ¿lo recuerdan? En esta oportunidad vamos a agregar algunos archivos. No se olviden que los archivos van a quedar en la plataforma donde estamos desarrollando el curso. Y para ello tenemos 5 archivos que luego los vamos a conectar durante el transcurso de todo este ejercicio. Vamos a continuar el desarrollo sobre los países de cada continente, que hemos visto ya la relación entre continentes y países, pero si ustedes se dieron cuenta todo estaba en inglés, así que vamos a abrir el Power BI y vamos a ir a la ficha de inicio, vamos a obtener los datos como hemos acostumbrado a hacerlo, cuidando definitivamente que cada dato que sea necesario transformar, lo vamos a transformar. Por ejemplo, vamos a empezar cargando esta tabla que no la teníamos. Habíamos hecho ya esto, ahora lo vamos a hacer a nivel de países. Y luego conectamos estas tablas porque tienen que estar todas relacionadas. Y aquí tenemos el código del país y aquí tenemos el código del país en inglés. Entonces lo conectamos y luego vamos a crear una matriz y ahí vamos a empezar a cargar, así como hicimos en el video anterior, y luego vemos que podemos cambiarlo y dejarlo todo en español, ¿no? Porque precisamente el agregar esta nueva tabla nos va a permitir conjugar o jugar un poco con las posiciones correspondientes en el objeto visual, que es la matriz, o conocido como tabla dinámica en el caso de que usáramos Sol o Excel. Sin embargo, los nombres de los continentes, como están en inglés, lo vamos a cambiar a español. Como ya hemos visto, simplemente jugando un poco con las posiciones correspondientes. Para eso vamos a recordar lo que habíamos visto en el ejercicio anterior, considerando que la visualización finalmente debe quedar así: continente y país. Dado el caso, lo podemos hacer por etapas o directamente ya con la práctica que hemos adquirido durante estas 3 primeros temas, las 3 unidades. Ya estamos en nuestra 4ª unidad, entonces ingresamos a este proceso. Así que vamos a desarrollar el ejercicio de una buena vez. Empezamos entonces a obtener los datos desde Excel. ¿Ya? Bien, nos vamos entonces a nuestro 4º tema y buscamos los archivos de Excel. A ver. Me había olvidado que estaban en el otro formato, así que acá está. Bien, listo. Lo tenemos en CSV, ¿no? En Excel directamente, así que empecemos con este primero, ¿recuerdan? Donde tenemos todos los continentes allí. Luego lo visualizamos. No olviden que siempre aquí tenemos el país y la población, ¿recuerdan? Que lo vamos a cargar, no hay ningún problema. Vamos a cuidar de la transformación que ya hemos advertido hace un momento. Esto hicimos en el video anterior. Listo, ya lo tenemos. Ahí está nuestra primera tabla. Luego vamos a coger la siguiente tabla, que fue precisamente country, ¿cierto? Para poder seguir un poco el orden.
y aquí es donde teníamos que haber hecho la transformación, así que transformamos los datos, carga inmediatamente el editor, ¿cierto? Donde tenemos que transformar el editor de Power Query. Usamos la primera fila, ahí está, y continente. Aquí tenemos el código del país, el código del país, y luego tenemos el continente. ¿Listo? Perfecto. Así que lo único que nos queda es irnos al inicio, cerrar y grabar, y luego automáticamente se carga. Ya tenemos entonces las dos opciones que nos piden. ¿Qué nos falta? Nos falta ir a obtener los datos del Excel. Nos falta el que nos han dicho ahora, que son los países. Estos tres van a ser nuestra primera parte, y luego agregamos los otros para poder mirar. Aquí tenemos definitivamente que transformar, porque tenemos que poner nuestra primera columna. Siempre hay que tener cuidado con los archivos CSV, como ya lo dijimos en el video anterior. Listo. Ahora sí, el código del país, el país y el continente. O sea, tenemos la misma información, pero la tenemos en castellano. Listo. Bueno. Listo. Es evidentemente una forma de practicar, y eso es bueno considerarlo así. Ya está. Ahora vamos a nuestra modelo de relación y conectamos el código del país, que era el que nos faltaba. Ya está. Y ahora sí lo tenemos normal, ¿cierto? Podríamos haber cogido el proyecto anterior y haberle aplicado esto de aquí. ¿Sí? Una manera de practicarlo, no siempre. Bueno, finalmente, ¿qué tenemos que lograr? Lograr conectar en este modelo de matriz. Vamos a ponerlo acá, lo que habíamos hecho en el video anterior. Es decir, jalamos, nos interesa en primer lugar, vamos a extender aquí, ya, listo. Nos interesa el continente, así que agregamos el continente. Nos interesa el país, vamos al país. Aquí está, bueno, lo tenemos en castellano, pero bueno, ya lo ponemos aquí y luego lo arreglamos. El país, vamos a jalar el país, ¿está? Y luego ponemos la población, ¿cierto? Porque tenemos aquí continente, país y población. Así que vamos a agregar en valores la población. Listo, ya de esa manera podemos expander, y como lo hicimos en el video anterior, y aquí tenemos la población. No se olviden que ya podemos darle el formato correspondiente, así que vamos a tratar de hacer eso en unos momentos. Vamos a configurar. Así que vamos primero a donde está nuestra tabla. Vamos a herramienta de columnas, y sí, estamos aquí en la tabla de población. Aquí está la población, y si que le ponemos separador de miles, ya está. Listo, regresamos a nuestro dato y ahí lo tenemos. Bien, eso es lo bueno. Lo tenemos aquí, vamos a ponerlo hasta acá. Bien, eso lo podemos ver inmediatamente por cada uno, ¿no? Si reducimos aquí África y queremos ver ahora América, vemos que ahí está la información de la población de América. Aquí está nuestra población, 31 millones. Bien, listo, ya está. Ahora, claro, aquí está en inglés, así que simplemente podemos cambiar dos cosas, ¿no? Podemos cambiar directamente, porque aquí tenemos en countries, tenemos el país, el continente, el país, ahí no hay problema, pero podemos cambiarle lo que estamos poniendo. Por ejemplo, aquí
en el país continente, ya está, lo podemos poner en lugar de continente, ponemos continente, y en lugar de population ponemos población, ¿cierto? Es cuestión de simplemente cambiar los datos. Vamos acá, aquí donde dice continente, le cambiamos el nombre, vamos aquí, botón derecho, ¿cierto? Bueno, nos interesa aquí, ¿no? Vamos a ponerle, cambiar el nombre, población, y acá era continente, ¿verdad? Acá. También lo puede hacer. Listo. Nos vamos entonces, y ahora sí lo tenemos ya en castellano, así que no hay ningún problema. Tenemos la información como queríamos. ¿Listo? Bien, entonces ahora dice, vamos a preparar ahora nuestros datos, asignándoles diferentes categorías de acuerdo a la cantidad de población. O sea, qué interesante, vamos a manejar columnas condicionales, ¿ok? Para ello vamos a ir a la ficha de inicio, que ya la conocemos, y vamos a editar las consultas, así que vamos a entrar a nuestro editor de Power Query. Y aquí, dentro de Power Query, vamos a poder, aquí están las consultas, ya ustedes saben que existe bien la tabla campos o bien las consultas, eso lo vamos a ver dentro de un momento. Y precisamente cuando nos posicionemos en la tabla de población, vamos a observar que hay dos columnas y vamos a agregar una más, pero esta columna va a ser una columna condicional. Estas columnas condicional tienen la ventaja de trabajar acorde a la condición del valor que nosotros asignemos. Así que en primer lugar vamos a indicar el nombre de la columna. Por defecto la máquina siempre le va a poner personalizado, en castellano o en inglés, y luego nosotros tenemos que ponerle el nombre que corresponde. Entonces le vamos a poner cantidad población, así se va a llamar nuestra columna, ¿ya? Y vamos a crear tres reglas, ¿no? Si es menor igual que, en este caso, 1.000.000, menor o igual hasta 1.000.000, le ponemos esta salida, ¿ok? Para ese campo. Si es menor o igual a 10 millones, así como lo ven acá, y luego hacemos la tercera opción, ¿ok? O sea, vamos a crear un campo condicionado. Entonces, lo interesante de este método, de esta herramienta, es que podemos hacer cosas como esta que estamos mirando ahí. Así que 100 millones, 10 millones, y ya está, ¿no? Aquí hay un enlace a la cláusula, así que luego, ¿qué hacemos? Le vamos a agregar esa cantidad de población a nuestro tablero de visualización, que estamos usando por ahora una matriz. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nos dicen reemplazar, pero vamos a tratar de hacerlo un poco a la derecha. Eso ya es indistinto, lo importante es que usemos el modelado de datos, así que lo vamos a hacer dentro de lo que es el ejercicio. Bien, entonces, estando aquí, vamos a ir a nuestro inicio, transformar datos. Ya estamos en el editor de Power Query. Aquí están las tres consultas, que son las mismas tablas, porque no hemos agregado más consultas. Podríamos haber hecho algunos cambios y agregar las consultas correspondientes. Y aquí es donde vamos a ingresar en agregar columna, y escogemos columna condicional, ¿no? Listo, aquí está el nuevo nombre de columna y nosotros vamos a cambiarle el nombre, ¿verdad? Por cantidad de población. ¿Listo? Entonces, si la población
es menor o igual que, dijimos un millón, vamos a ponerle esta salida, 0, guión, 1, un millón, en mayúscula. Agregamos una cláusula, o si la población es menor o igual que 10 millones, 10, ponemos 1M guión 10M, o en mayúscula. Vamos a ponerlo correctamente. Agregamos otra cláusula, población menor o igual que 100 millones. Ponemos 10 millones, 100 millones. De lo contrario, ponemos más 100 millones. ¿Listo? Bien. Le damos a aceptar. Ok. Y ahí tenemos el resultado. Ok. Bastante interesante. No olvidemos que aquí tenemos que ir a inicio, cerrar y guardar la aplicación. Bien, ya lo tenemos. Entonces, eso lo hemos agregado en la población. Aquí dice cantidad de población. Y eso es lo que tenemos que agregar. Bien, entonces vamos a agregar cantidad de población aquí, justo al lado de población, para que pueda más o menos mirarse, visualizarse. Y ahí lo tenemos, ¿no? De esta manera que cuando, por ejemplo, Oceanía, vamos a expandir Oceanía, ¿okay? Aquí tenemos una nomenclatura, nos dice que en Australia tenemos entre 10 y 100 millones a 100 millones, estamos hablando de 24. Fiji, de 0 a 1 millón, ¿no? Como ven, ahí está Nueva Zelanda, ¿no? Palaos, etcétera, ¿no? Si vemos Europa, ¿eh? Entonces suena bastante interesante, ¿verdad? Entonces a esto ya le vamos dando otra clase, ¿no? O sea, otra forma, otra presentación. Así que dentro de lo que es etiquetas o encabezados de columna o de fila, en este caso, podemos ir monitoreando. Bien, entonces aquí, bueno, vamos a ponerle aquí, cambiar el nombre, vamos a ver, aquí tendríamos que ir, exacto, aquí cambiamos el nombre y ponemos simplemente cantidad de población, ¿cierto? Ya está. Ok, listo, ya tenemos. Ahora sí, vamos a agregarle algunos gráficos más necesarios para lo que estamos hablando. Por ejemplo, aquí está la información por continente, ¿no? Y podríamos de repente agregar algún esquema como este, por ejemplo, y simplemente nos interesa aquí la población por continente. Por continente. Ok, ahí tenemos un gráfico bastante rápido, ¿no? No olviden que podemos aquí extender América, por ejemplo. ¿Está? Esto no afecta a nuestro trabajo, porque si clicamos aquí en el Perú, obviamente no va a aparecer aquí la información, porque estamos mostrando solo del país, ¿cierto?
Lo que sí podemos hacer es que si clicamos solo de un continente, la información nos va a mostrar solo de ese continente, ¿cierto? Y ahí sí podemos expandir, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver América, ahí está América, y entonces podemos ver América nada más. Así que podemos hacer un gráfico muy similar, pero que para este enfoque ya está. Y tal vez, bueno, si ya tenemos aquí población por continente, ¿cierto? Y acá tenemos, podríamos pensar en otro tipo de gráfico y escoger de repente a los de este modelo, quizá a los 10 países con mayor población, ¿ok? También podríamos hacerlo así. Entonces ponemos aquí el país, podemos poner el país como parte del grupo, y en valores ponemos la población. Y luego vamos a filtro y buscamos un filtro de top 10, creo que es bastante, ¿sí? Considerando la población, aplicamos el filtro. ¿Sí? De esta manera que cuando escojamos el continente, veamos el resultado aquí. Ahorita lo vamos a ver cómo lo podemos relacionar. Claro, obviamente esto acomoda solamente a los países que estamos señalando. Si por ejemplo yo pongo Europa, y en Europa no hay ningún país que se está mostrando acá que esté ocupando los 10 primeros lugares. Listo. Sería muy distinto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos considerando por país, ¿cierto? Si dentro de este país podríamos poner el continente, la cosa cambia. Bueno, ahora podemos poner una etiqueta. Ya está. Voy a ir a esta altura, indicándonos, por ejemplo, la población, ¿sí? Ya está. La población, ¿no? Ya está. Promedio de la población. Porque, claro, cuando nosotros vamos a la etiqueta, ya saben que ustedes pueden poner aquí la suma, pueden poner el promedio. Vamos a poner el promedio para hacerlo distinto, y aquí tenemos un promedio de la población, 34.32 millones, 34 millones en promedio de la población. Si ponemos, por ejemplo, aquí el continente más grande es Asia, ¿no? El promedio de población es 96 millones. Sudamérica, 21 millones, ¿cierto? África, por ejemplo, 22 millones, ¿no? Oceanía, más pequeño, 2 millones de población. Bien, entonces ya tenemos aquí el resultado de nuestro ejercicio. Listo, tal vez podríamos poner aquí, por ejemplo, algo más, se me ocurre. Hacemos un filtro, ya, pero en este filtro lo filtramos por la cantidad de población. Sería interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué continentes tienen más de 100 millones? ¿No? ¿O qué continentes tienen entre 0 y 1 millón? ¿Eh? Entre 10 millones y 100 millones. Entre 1 millón y 10 millones, ¿no? Y entonces aquí la cosa ya es mucho más factible y tenemos en un solo lienzo toda esta información. ¿De acuerdo?
Bueno, vamos a grabarlo esto, porque ya no lo hemos grabado aún. Lo vamos a grabar. Como lo hemos estado haciendo en la anterior, nos quedamos mirando el proyecto 4, así que vamos a grabar como proyecto 5. ¿Listo? Entonces ponemos proyecto 5. Lo guardamos. Listo, interesante. Bien, a continuación vamos a ver las herramientas Map y TreeMap, ¿no? A ver, la herramienta TreeMap la encontramos siempre en el panel de visualizaciones y lo que nos pide es seleccionar el país y luego seleccionar la población. Si no seguimos la secuencia, podemos ir obviamente al panel de visualizaciones y arrastramos, ¿no?, el país y la población a donde está el grupo y los valores respectivamente. Es como la herramienta de matriz que hemos hecho. Así que vamos a ver un formato de este tipo, ¿no? Tenemos por un lado país y en el grupo país y luego en los valores población. ¿Ya? Luego nos piden usar la herramienta Map. O sea, la primera consideración que debemos tener es que los campos a utilizar tienen que ser reconocidos como datos de ubicación. Y aquí sí es necesario tener en cuenta estos detalles, porque vamos a ir al panel de campos una vez que hemos jalado el correspondiente mapa, y en el panel de campos, miren lo que dice, dentro de la tabla países, vamos a seleccionar continente. No lo vamos a activar acá, ¿ok? No vamos a activar, sino vamos a seleccionarlo con el clic izquierdo, ¿cierto? El famoso menú contextual. Y luego, ¿qué hacemos? Nos vamos a la ficha de modelado y en propiedades ubicamos esto que dice categoría de datos sin clasificar y seleccionamos continente. Entonces esto de aquí no lo marcamos acá, sino lo activamos en modelado y hacemos este detalle, ¿no?, sin calificar. Y hacemos lo mismo para la tabla país, seleccionar país, no activar, sino con el clic izquierdo, lo vamos a modelado y ponemos en categoría de datos y seleccionamos país o región. Luego seleccionamos el gráfico mapa, ¿cierto? Y recién nos vamos al panel de campos. Y ahí recién activamos país y población. Si no lo hacemos de esa manera, pues no va a funcionar. Por eso dice bien claro aquí, los campos de utilidad deben ser reconocidos como datos de ubicación para que funcione como un Google Maps, más o menos. ¿Listo? Así que empezaremos haciendo primero eso de ahí. Lo vamos a hacer en una segunda hoja. En el mismo proyecto, pero en una segunda hoja. Lo primero que hemos visto es el TreeMap. Ya lo tenemos aquí, es el primero. Y como dijimos, debemos jalar el país y luego la población, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer. No olviden esta relación. ¿Ya? Eso nos facilita coger de estos dos, ¿no? Pero como tenemos una conexión de código de país, podemos país y no hay problema, ahí podemos coger de cualquier lado. Bien, entonces cogemos país y población, ¿no? Exactamente. Ahí lo tenemos distribuido. Y luego vamos a hacer, después lo arreglamos, luego hacemos la herramienta Map que hemos estado haciendo, pero antes de la herramienta más que dijimos que teníamos que hacer, marcarlos, ¿ok? Muy bien, entonces
Vamos a modelado, continente, y lo clasificamos. Entonces, ya está. Listo. Ahora sí, vamos a activar nuestra herramienta de mapa. Muy bien. Entonces ahora sí, ya vamos a crear nuestro mapa. Cogemos país y cogemos población. Nos ubicamos acá. Vamos a achicar esto. Aquí vamos a poner un filtro para que esto no se vea tanto. Aquí y lo arreglamos bonito. Ok, no promedio, sino que nos está dando el promedio. Vamos a cambiarlo por, perdón, por la zona. Tamaño población. Ok, aquí ya se puede observar más o menos ahí. No es necesario poner la leyenda, podemos, por ejemplo, en continente, marcamos continente y ahí está, mejor. La leyenda es continente, en este caso está todo, hemos dado América. Listo, ahí se ve mejor. ¿Listo? Entonces podemos ver, por ejemplo, lo que está en Oceanía, podemos ver África. Lo bueno es que aquí podemos acercarnos. Por ejemplo, acá yo puedo mirar el país, el continente y la población. ¿Okay? ¿Listo? Podríamos colocarlo esto en una sola hoja, ¿no? Pero veamos, ¿qué filtros podemos poner? A ver, vamos poniendo por aquí. Aquí sería excelente. Y agregamos segmentos. Podemos poner cantidad de población, segmento que ya vimos que tienen buenos resultados. Y copiamos y pegamos. Pero este otro lo hacemos con continente, ¿cierto? Podemos agregar el continente, así que agregamos continente, sacamos esto. Ok, y entonces ya tendríamos aquí algo interesante. Bueno, vamos a achicarlo eso un poquito. ¿Ve? Por ejemplo, entre 10 y 100 millones de habitantes solo de América, solo de África, solo de Europa. Interesante, ¿verdad? Oceanía, solo Oceanía, no hay ninguno. Pero podemos poner entre 1 millón y 10 millones, Australia, ¿verdad? En África, por ejemplo, sí podríamos tener información. Ahí está. Entre 1 y 10 millones de habitantes. Claro, miramos aquí y como ven, ahí tenemos la cantidad de habitantes. ¿Ok? En América, por ejemplo, ¿cierto? Ahí está. 6 millones, 3 millones. Si ponemos, por ejemplo, entre 10 millones, y ahí está el Perú, solo América. ¿Ok? 31 millones.
¿Ya? Entonces ya tenemos una información bastante interesante. Y con eso hemos completado este proyecto, que tiene dos páginas, ¿no? En uno que tenemos la información con un criterio de columna basada en una condición, y en la página 2 tenemos el tree map, que nos tiene este formato muy interesante donde se desglosa rápidamente lo que aparece en cada país, ¿cierto? Y proporcionalmente se presenta en cuadros, y el map, no olviden que tenemos que marcarlos, y ya está. Y tenemos un trabajo bastante interesante que podemos luego emplear en cualquier otro formato para otro momento. Bien, lo que sigue ahora es crear aplicaciones, y para ello vamos a usar precisamente los otros dos archivos que habíamos decidido usar. Así que en el modelo de datos vamos a agregar este archivo que nos muestra la expectativa de vida, y la otra tabla que nos da sobre la cantidad de muerte infantil por cada 1000 nacimientos. Entonces vamos a ingresar al editor de Power Query y vamos a cambiar el nombre de la tabla por esperanza de vida y también por mortalidad infantil, una vez que lo hemos jalado todos los archivos, cuidando siempre que esto no cambie. Tenemos que hacer esto en ambas tablas que vamos a jalar, y luego lo modelamos, y tenemos que dar respuesta a estas preguntas precisamente. Primero, ¿cuáles son los continentes con menor esperanza de vida? ¿Cuál es el país del continente América que tiene la mayor mortalidad infantil, ¿cierto? ¿Cuál es el menor y cuál es el segundo menor? Así que podemos trabajar aquí con valores menores. ¿Qué país del continente de África, por ejemplo, tiene la población que supera los 50 millones? ¿Cuáles son sus esperanzas de vida y mortalidad infantil respectivamente? ¿Y qué país del continente de Asia tiene población que son menores a los 200 millones? ¿Cuáles son los que tienen la menor tasa de mortalidad infantil? Así que tenemos que responder a todo esto, pero para ello entonces vamos a desarrollar el ejercicio en el mismo modelo que hemos estado empleando. Bien, podemos hacerlo aquí mismo para poder aprovechar que ya están los datos. Vamos a crear una página 3, pero antes vamos a obtener los datos que nos están diciendo. Así que vamos a jalar de Excel, ¿no? Vamos a conectar con Excel y vamos a jalar por un lado lo que es muerte infantil, y luego bueno, aquí ya está listo. Cargamos nada más, y también vamos a jalar la data correspondiente a expectativa de vida. Nos aseguramos de que esto esté bien en cuanto a columnas se refiere. Ahí estamos. Cargamos y nos piden que cambiemos los nombres, así que eso es lo que vamos a hacer. Ya estamos en una página 3 del mismo ejercicio. Vamos a cargar aquí. Nos interesa esto, ¿no? Mortalidad infantil. Cambiamos el nombre. Mortalidad infantil, y luego nos vamos aquí al otro. Está ahora aquí, expectativa de vida. Cambiamos el nombre y ya está. Listo. Bastante interesante. Y luego nos vamos aquí a nuestra relación de datos, que según veo aquí ya está relacionado.
porque la máquina detecta inmediatamente el país y lo configura de esta manera. Lo que tenemos que ver es que esté bien hecho, ¿de acuerdo? Para no tener ningún problema en cuanto al empleo de esto. ¿Ok? Ya está. Entonces nos fijamos que esto esté bien dado. Country, aquí también, aquí, código de país, y acá. Ok, ya entonces es mucho más sencillo trabajar, ¿de acuerdo? Y tenemos que responder a las preguntas que nos han dado. Eso, como pueden ver, hay varias opciones allí que desarrollar. Ya estando aquí es más fácil aplicarlo. Bueno, lo primero que podemos hacer evidentemente es seccionar por continente. Vamos a necesitar algunos filtros. Me parece que tendría que ser así. El primer filtro sería continente. Ya está. Lo copiamos y lo pegamos, ¿no? Listo. Copiamos y pegamos. Pero esta vez lo hacemos para que de repente se consiga el país. Así que nos vamos a países y ponemos el nombre país, ¿correcto? Bien, aquí tenemos por país. Así que como la unión es a través de país con la tabla países, miramos siempre la relación, es importante eso. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, eso está relacionándose con acá, con este dato de país, ¿cierto? Observen que está relacionado con el archivo population, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que agarrar. En lugar de continente aquí, vamos a coger, donde está aquí, el país, para que lo podamos relacionar rápidamente. Ya está. Después le cambiamos el nombre, no hay problema. Entonces tenemos por un lado continente, por otro lado país. Listo. Lo cerramos aquí y ya está. Ok. Entonces, por ejemplo, si queremos datos de América, solo aparecerán los países. Okay. Y así tenemos las respuestas a las preguntas que nos dan. Podemos hacerlo así, podemos cambiar esto como un menú de despliegue y esto sería un poco más factible, ¿no? Por ejemplo, acá escogemos, ¿no? Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Y ahí vamos a obtener información. Bien, ¿qué más? Podemos poner aquí, más interesante. Y ahora sí, jalamos la información que quiere, porque nos han hecho varias preguntas. Lo más factible es coger una matriz, ¿cierto? Lo ubicamos adecuadamente por aquí. Y aquí agregamos lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa, por ejemplo, la población. Por ejemplo, podríamos coger el continente, pero podríamos directamente coger el país. ¿Ya? En las filas, sí, vamos a agarrar el país. Listo. Bueno, en primer lugar, veamos cómo está configurado aquí. Aquí se conecta con country y aquí se conecta, así que podemos poner el nombre país en castellano. Bien, vamos a poner el nombre país en castellano. País en primer lugar. Luego nos interesa la población,
el indicativo de cantidad de población. No, pero no como filas, estamos agarrando como matriz, como valores. En todo caso ponemos tabla, así sería mejor. Como tabla es mejor, porque si lo ponemos como matriz está pensando en una tabla dinámica y eso no nos interesa. Bueno, habíamos pensado dijimos de la población, este dato, ok, luego la mortalidad, infantil, y luego ponemos la expectativa de vida. Ok, excelente. Bueno, este campo de mortalidad infantil no lo debemos resumir porque no nos interesa esa información. No nos piden el total de totales, así que si nos pidieran el total de totales sí deberíamos hacer eso. Lo resumimos, simplemente. Ya está. Porque nosotros vamos a presentar la información de acuerdo a lo que nos preguntan. Nos preguntan cuáles son los continentes con menor esperanza de vida. Nos preguntan cuáles son los continentes con menor esperanza de vida. Bien, entonces, menor esperanza de vida, tendríamos que considerar la opción de filtrar de menor a mayor. Si yo le doy clic aquí, acá, ¿no? Se supone que va de mayor a menor. Listo. Expectativa de vida menor es, bueno, en todo caso, como nos han preguntado, ¿cuáles son los continentes con menor esperanza de vida? Continentes. Bien, ya tenemos aquí toda la tabla, ¿ok? Entonces nos piden cuáles son los continentes con menor esperanza de vida. ¿Ya? Bueno, en todo caso, país no nos sirve aquí. Podríamos considerar en lugar de país el continente. Bien, entonces vamos a jalar continente por acá. Eliminamos país aquí y desplazamos continente a la primera posición. Listo. Ahí está. Bueno, es que aquí tenemos la población, hemos hecho la población de cada país. Así que vamos a tomar la información. Primero, estamos hablando de expectativa de vida. Así que nos quedamos. Hacemos esto, pero es copiar y pegar. Pero bueno, vamos a dejarlo primero así, ¿ya? Expectativa de vida. Listo. ¿Por qué nos está mostrando esta información? Porque esta información no la tiene sumarizada. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es decirlo que sube. Y ya está. ¿Ok? Acá. Con esto respondemos rápidamente de menor a mayor. Oceanía tiene una expectativa de vida bastante baja, ¿no? A eso se refiere. Y con eso respondemos la primera pregunta. ¿Cuál es nuestra segunda pregunta? ¿Cuál es el país del continente de América que tiene la mayor mortalidad infantil? ¿Ok? Miren lo que dice, mortalidad infantil. ¿Cuál es el menor y cuál es el segundo menor? Del continente, la mortalidad. Entonces, copiamos, pegamos. Listo, acá.
pero cambiamos la expectativa de vida por mortalidad infantil. Ok, jalamos mortalidad infantil acá, quitamos. La mayor mortalidad infantil la tiene África, pero como nos piden de América, entonces al clicar aquí vamos a tener, ya no nos interesa el país, entonces ya no vamos al continente, sino cogemos el país, ¿correcto? Entonces en lugar de continente va a ir el país. Oh, me equivoqué. Ahí no era. Regresamos. Acá. En esta etapa. Mortalidad infantil y país. Ahora sí. Aquí obviamente están todos los países. Esto sí tenemos que agrandarlo un poquito, porque así va a ocurrir dependiendo de la información que nos están solicitando. ¿Ok? Uno va armando la tabla, como ven, no es tan sencillo, siempre hay que estarlo ordenando. De tal manera que cuando nos digan de América, clicamos América y entonces la computadora nos mostrará la información de mayor a menor. Entonces Haití, Bolivia, Guatemala. Si decimos de África, ahí tenemos de África, ¿no? Ya, pero nos ha pedido de América y ya está. Pero claro, esto no responde a las otras preguntas, pero ahí lo tenemos ya definido. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Entonces, segundo y menor, ok. ¿Qué país del continente africano tiene población que supera los 50 millones? ¿Cuáles son sus esperanzas de vida? ¿Qué país? Ok. ¿Cuáles son sus esperanzas de vida y mortalidad infantil respectivamente? Eso inmediatamente, ¿no? O sea, bueno, cuando nos piden esperanza de vida junto con mortalidad infantil por país, entonces tenemos que hacerlo por país. ¿Okay? Entonces aquí, ¿qué nos falta agregar? Obviamente el continente. Vamos a hacerlo acá. Vamos a agregar el continente. Podemos agregar y luego lo ordenamos, no hay problema. Primero continente y luego país. De tal manera que a la mortalidad infantil, ¿sí? Porque nos piden aquí, ¿qué país? Perdón. Nos piden, disculpen, esperanza de vida y la población. No necesitamos continente. Pero sí necesitamos expectativa de vida. Y claro, la expectativa de vida tiene que ser al revés. Mientras que uno ordenamos ascendentemente, el otro desordenamos. Pero bueno, tenemos que coger uno de esos. Listo, a ver. Si escogemos África y que tratamos de responder esta pregunta, población que supera los 50, entonces tenemos que entrar precisamente a otro filtro. Vamos a agregar otro filtro y ahí le agregamos cantidad de población. Así podemos responder a la pregunta: superan los 50 millones. O sea, estamos hablando esto de aquí. Entonces inmediatamente respondemos que Sierra Leona, Liberia, Congo, ¿cierto? República, Lesoto, Gambia, etcétera, ¿no?
y ahí le damos cuál es la mortalidad y cuál es la expectativa de vida de cada uno de ellos. Así tenemos la respuesta a la pregunta 3. ¿Qué país del continente de Asia, qué país tiene población que son menores a los 200 millones? Y nos piden la tasa de mortalidad infantil en el continente de Asia, menores de 200 millones. Menores a los 200 millones. Asia, menores a los 200 millones, tendríamos que hablar aquí, ¿no? Entre 10 y 100 millones. Menores a los 200 millones. Oh, ok, acá, ¿no? 200 millones. Y tenemos la respuesta de países, ¿no? De Asia, Pakistán, India, Indonesia, China, ¿no? Con su expectativa de vida y mortalidad infantil. Como ven, podemos hacer varias cosas aquí, pero también podríamos incluso tomar la opción de hacer algunas mediciones adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están pidiendo informaciones puntuales como esta, ¿no? Menores a 200 millones. Acá nos dice más de 100 millones, ¿cierto? Y eso no necesariamente es menos de 200 millones, ¿no? Podría ser 250 millones. No tenemos ese caso aquí, pero podríamos pensar en la población, ¿no? Y aquí de repente, si jalamos el campo población, ya tenemos un poco más esa idea concreta. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la población? Vamos a jalar la población aquí en esta tabla y la podemos poner justamente después de país, ¿no? Ahí está, ¿no? Menos de 200 millones. Acá está 193, 196. Y claro, podemos esto ordenarlo. Ahí está. Y nos damos cuenta inmediatamente cuál es la respuesta a la pregunta que está por delante. Bien, yo creo que con eso cubrimos ya los ejercicios desarrollados. Ya hemos visto un complemento que podemos luego juntarlo, ¿no? Primero con campos condicionales, luego mapa y tree map, y finalmente con el uso de información completa y con filtros, ¿cierto? A esto podemos agregarle campos calculados también, o también mediciones. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, eso es todo por hoy. Gracias. Hasta el próximo video.